Vamos a empezar con los ponentes maravillosos, increíbles, y vamos a empezar además con una mesa polémica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los Borbones y España, y de esa realidad, efectivamente, si tenían esa legitimidad o no, de la que muchas veces se ha dicho que vino una dinastía extraña, ajena, no como los Austrias, que nacieron todas en Parla y en Cimpozuelos, gente de toda la vida de aquí, hombre, vamos. Y para eso tenemos realmente primero, por un lado, y voy a citar, y perdón por ir en un orden, porque sobre todo Ricardo García Cárcel ya es el tercer año que nos acompaña, es un historiador catedrático también, ya saben ustedes, de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro además de la Real Academia de la Historia, pero nos va a acompañar también Rosa María Labrús Iglesias, que es catedrática de Historia Moderna, que también es una gran experta en el tema, y last but not least, que dicen los anglos de la anglosfera, a la cual odiamos tanto, don Alberto Bravo Martín, que es un historiador por la Universidad Autónoma de Madrid, entre la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Barcelona. Hay bonito, mañana hay derbi, pero es entre nosotros, no se preocupen, saldremos todos a tiempo para poder ir a verlo. Y en cualquier caso, por favor, les ruego que entren ustedes, suban, cojan el lugar donde les corresponde y disfruten mucho seguramente de una ponencia de personalidades y de unos historiadores cuyos libros, les recuerdo, podrán comprar a la salida en la librería Tercios Viejos. Tenemos de todo, o sea, incluso algunos recuerdos, merchandising. ¿Qué más se puede pedir en unas jornadas como esta? Echarme novia, no hay manera, perdón. Es que estas cosas son las que, la parte que hay que rellenar porque como no me se sientan. Vamos con un poquito de retraso, pero nada grave para lo que somos los españoles. La mesa completamente suya. Don Ricardo. Buenos días ante todo. Primero decirles que estoy feliz, súper feliz de estar una vez más aquí, en esta casa, en San Lorenzo del Escorial, que por muchas razones me trae infinidad de ejercicios de nostalgia por motivos de que he sido muy feliz en este marco. Efectivamente, he estado aquí ya en ocasiones anteriores hablando de variaciones sobre la leyenda negra. Quiero, antes de nada, subrayar mi agradecimiento a las instituciones que han hecho posible este acto y que han tenido a bien invitarme al mismo, y en particular, por supuesto, a esta persona que, como se ha dicho, y yo lo suscribo al 100%, si no existiera habría que inventarla, que se llama Javier Santamar. No pierda el tiempo conmigo, de verdad, ¿sí? No pierdo el tiempo porque, entre otras razones, soy muy consciente de que tenemos muy poco disponible y hay que administrarlo. Yo voy a hablarles dentro de esta mesa redonda, dado que es la primera de las ponencias de todo el conjunto, voy a hacer unas notas introductorias respecto a la leyenda negra en el siglo XVIII, en relación naturalmente con el tema de Borbones. Quizá la primera evidencia es que bastante obvia, por otra parte, es que el concepto de leyenda negra no se mantiene idéntico a lo largo del tiempo. Hay muchas leyendas negras a lo largo del tiempo histórico. La leyenda negra en el siglo XVI era una leyenda negra que estaba proyectada, era una crítica contra la monarquía de los Austrias, proyectada esencialmente en función de la competencia de unos países, la competencia por la hegemonía en Europa de unos países con otros, y en aquel tiempo, también por lo que podríamos llamar la génesis de un cierto populismo indigenista que representó en su tiempo la figura extraordinaria, por otra parte, de Bartolomé de las Casas. Esto fue en el siglo XVI, pero en el siglo XVII se cambia de perfil esa leyenda negra. La leyenda negra, a partir sobre todo del hito histórico de 1588, la famosa Armada Invencible, surge la pendiente hacia la decadencia,
la conciencia progresiva del desencanto, de la decadencia política, económica, cultural. Y la leyenda negra contra España toma el perfil de la ironía, del sarcasmo. Ya no es la envidia competitiva, sino que es la ironía sarcástica porque España aparenta ser el ídolo de barro, ese imperio tan fastuoso, tan áureo, pues demuestra tener pies de barro. Y eso genera en los países competitivos, pues efectivamente, sus correspondientes sátiras irónicas. Pero el siglo XVIII cambia, y hoy vamos a hablar aquí del siglo XVIII. En el siglo XVIII, la primera novedad es que justamente la principal corriente crítica negativa contra España, o dicho de otra manera, la leyenda negra en el siglo XVIII va a estar esencialmente protagonizada por Francia, por la Francia donde están reinando los Borbones. Les recuerdo a Felipe V, nieto de Luis XIV. Es decir, que la biología, el parentesco biológico no fue óbice para que efectivamente desde esa Francia borbónica nos llovieran a los Borbones españoles, nos llovieran un aluvión, continuidad en muchos casos de las críticas del barroco, pero también con innovaciones de interés en el siglo XVIII. La segunda observación de la leyenda negra en el siglo XVIII es que se va a sumar Italia. Vamos a ver ahí a dos famosos abates, Tiraboschi y Bettinelli, su historia de la literatura italiana, en un contexto histórico muy determinado, que si puedo lo analizaremos, que efectivamente toman también a España como objeto de denuesto y de desprecio. Tercera novedad de la leyenda negra en el siglo XVIII, la evolución en la naturaleza de las acusaciones. La crítica en el barroco, en los siglos XVI y XVII, había sido esencialmente antropológica, había sido dirigida hacia el presunto carácter español. Y allí había salido desde la pereza hasta el militarismo, hasta la religiosidad efectista, supersticiosa, infinidad de descalificaciones, insisto, referidas a los arquetipos caracteriológicos españoles. En el XVIII, la crítica antropológica, la crítica caracteriológica, va a deslizarse hacia la crítica ideológica, esencialmente ideológica, y sobre todo a la crítica a la función, al balance, al legado cultural que España ha llevado a cabo a lo largo de los siglos anteriores. Tendremos ocasión de ahondar en este tema. Y la última novedad de la leyenda negra en el siglo XVIII, y la más importante desde mi punto de vista, es que en el siglo XVIII la monarquía española, y particularmente en el reinado de Carlos III, toma plena conciencia de la trascendencia de todo ese aluvión de críticas y de descalificaciones y responde frontalmente a cada una de las diversas denuncias recibidas. Esto es lo que yo esquemáticamente voy a desarrollarles aquí en el mínimo tiempo que sé que Javier nos tiene asignados. Y lo vamos a hacer Borbón a Borbón, lo vamos a hacer reinado a reinado.
a lo largo del siglo XVIII. No, hasta Luis I, que también Felipe V. Con Felipe V, tras la Guerra de Sucesión, que una vez más quiero reiterar una obviedad, pero una obviedad que hay que repetir y repetir, pues, la Guerra de Sucesión que no fue guerra de catalanes contra españoles, sino que fue guerra de austracistas contra borbónicos, que conviene subrayarlo. Lo que quiero decirles es que en el reinado de Felipe V, después de la Guerra de Sucesión, ya ha instalado Felipe V, la gran crítica, leyenda negra contra España, la protagonizará Montesquieu, será el hombre clave, las cartas persas, 1721, y el planteamiento es continuidad, quizá con mayor beligerancia, pero continuidad de todos estos tópicos negativos, caracteriológicos que les decía respecto a España. En particular, a mí siempre me ha hecho gracia, y no sé si puedo leerlo por problemas de tiempo, pero me hace mucha gracia cuando Montesquieu se refiere, dentro de sus críticas al carácter, a la manera de ser de los españoles, a la cuestión de relaciones con mujeres. Dice, pero aunque estos enemigos invencibles del trabajo alardeen de tranquilidad filosófica, su corazón no goza de ella porque están enamorados. Son los primeros hombres del mundo para morir de languidez al pie de los balcones de sus amadas. Y el español que no está realizado no puede esperar, me veo mal, no puede aspirar a que se le tenga por galante. En primer lugar, bueno, no les sigo. Lo que plantea simplemente es la dependencia enorme del español, del españolito, por el mundo femenino. Es una de las características, lo cual le lleva a no trabajar, a estar absolutamente dependiente de las señoras. La reacción española inmediata en el reinado de Felipe V tiene un nombre, y ese nombre es Feijóo. Feijóo es el Teatro Crítico Universal, 1724, con sus diversos capítulos dedicados a distintos temas y varios capítulos dedicados a la cuestión justamente que a él le preocupaba mucho, que era lo que él curiosamente llamaba el nacionismo. En el que fundamentalmente él arremete contra dos extremos. Arremete Feijóo, el padre Feijóo, arremete contra el patriotismo xenófobo, que rechaza indiscriminadamente a todas las naciones simplemente por ser extranjeras. Y luego, y es muy interesante, las palabras que dedica a lo que llamaríamos el papanatismo ante lo foráneo. En la misma línea, esos dos extremos le obsesionan. No puedo leer los textos por tiempo. Reinado de Fernando VI. El reinado de Fernando VI, 1746-1759, es un reinado en el que hay un esfuerzo de neutralización de las viejas heridas hispano-francesas, voluntad pacificadora, lo cual no evita las primeras insidias antiespañolas del primer Voltaire en Cartas filosóficas, y no evita, también hay que decirlo, reacciones como las de unos famosos sonetos
que llegaron incluso a ser evaluados, examinados por la Inquisición, sonetos españoles, enormemente beligerantes contra los franceses. Es decir, hay una beligerancia defensiva contra la visión que los franceses pretenden dar de España. Pero sobre todo el momento dorado de la leyenda negra en el siglo XVIII, en lo que se refiere a acusaciones contra España y en lo que se refiere a la beligerancia defensiva de España contra esos acusadores, es el reinado de Carlos III. Y ahí tenemos, en la crítica francesa, tenemos tres nombres. Solo quiero que retenga el nombre. En la vertiente americana, la leyenda francesa, la leyenda negra sobre el tema americano, el nombre de Reynal, traducido en España por el duque de Almodóvar, en donde plantea, vuelve, digamos, al neolascasianismo, la vuelta a las viejas críticas contra el papel que España realizó contra los indígenas. No sé si eso les suena últimamente. Pues el Reynal es uno de los que pone sobre la mesa este tema. He de decir que ya Carlos III y la Academia de la Historia, no hay que olvidar el papel extraordinario que aquí en el vídeo se nos ha recordado del papel de la Academia de la Historia desde 1735, llevó a cabo en el afán justamente de contraponer un discurso distinto, contrario a lo que se decía de nosotros. Lo único que se logró, pobre resultado, de contraposición a las descalificaciones de Reynal, fue la historia, el encargo de una historia de América que tenía que hacerse con no sé cuántos volúmenes, que al final solo se hizo un volumen por parte del valenciano Juan Bautista Muñoz, 1779, primera historia de América escrita desde España con voluntad de neutralidad. Pobre resultado, y a la luz de lo que luego, de la estela posterior, uno piensa desde luego que poco se hizo, por favor. La segunda vertiente de la leyenda negra durante el reinado de Carlos III fue como decía antes, evolución de la crítica antropológica a la crítica ideológica, con la Inquisición por bandera. Aquí la descalificación y aquí, naturalmente, el proceso Olavide en 1776 pues, puso en bandeja de plata el tema. La tercera gran crítica, famosísima, es en la Encyclopédie Méthodique, el famoso texto España, el término España, que se debe a España. Nicolas Masson, a la hora de fijar, de analizar el legado cultural de España, que España había aportado al mundo, pues contesta 1782 con un rien. Nada de nada. A España no se le debe nada. Los italianos que les decía entonces, L'Abate, Tiraboschi y Bettinelli, se suman a los franceses, escriben la historia de la literatura italiana, y lanzan imprecaciones constantes comparando la literatura italiana y la española y poniendo en evidencia que la literatura española era un absoluto desastre. Crítica, reacción española. Ya he dicho antes con respecto al tema americano, pero la reacción española va a ser por primera vez una reacción, salvo en el tema americano, en los demás temas, fuerte. Primero, la ironía de Cadalso en las cartas marruecas. Podría leer los textos que son jugosísimos, en la crítica.
La crítica de Antoni de Capmany, del primer Antoni de Capmany, con el seudónimo de Pedro Fernández, también muy interesante, contraponiendo al discurso de la leyenda negra. Y sobre todo las respuestas a Masón, las respuestas a la enciclopedia. Aquí no voy a desarrollarlo, cuentan ustedes con el libro espléndido de un gran hispanista que se nos fue hace unos años, François López. Yo les recomiendo el análisis de François López sobre Juan Pablo Forner. Juan Pablo Forner, el extremeño Forner, fue el hombre que criticó abierta y rotunda y decididamente la obra de Masón. Y luego las críticas a Tiraboschi y Bettinelli, ¿quiénes las asumieron? ¿Quiénes fueron los que defendieron beligerantemente a España contra las críticas? Pues ironías de la vida, los jesuitas expulsos, los jesuitas que acababan de ser expulsados de España van a ser los Juan Andrés, Xavier Llampillas, Santos Díaz, Masdeu, van a ser los hombres que van justamente a protagonizar, a escribir un montón de textos relativos, representativos de la ignorancia supina de los que hablaban de esa manera tan descalificadora y banalizadora de lo que había sido la cultura española. Y luego llegamos y acabamos con el reinado de Carlos IV. El reinado de Carlos IV, 1789, se encuentra con la Revolución Francesa, cordón sanitario. Les recuerdo que la palabra cordón sanitario, que se utiliza tanto ahora, es una palabra que la inventa Richard Hare en el libro de España y la Revolución del 18 para referirse al pánico de Florida Blanca, al esfuerzo de Florida Blanca por impermeabilizar la frontera frente a Europa. Surgen un montón de intelectuales beligerantemente críticos contra la leyenda negra, que los estudia Javier Herrero, los Ceballos, Diego de Cádiz, Rafael Vélez. Viene luego 1808, la necesidad de diferenciarse, de dividirse entre patriotas o afrancesados. ¿Qué somos? ¿Patriotas? ¿Integristas? ¿Qué somos? ¿Afrancesados liberales? Alternativa, como saben ustedes, difícil, muy difícil de asumir. Y les dejo una pregunta en el aire. ¿Francisco de Goya fue patriota o fue afrancesado? Y les diré que no solo el discurso contra la leyenda negra se refleja en estas obras, sino que se refleja en hechos concretos, pues por citarle, y con ello acabo, las famosas expediciones de Malaspina, la expedición de Balmis, de la viruela, expediciones que lleva a España en 1794, en 1803, es decir, en pleno periodo justamente de la Revolución Francesa, y que son un signo indicador de la enorme, de la extraordinaria, de las reservas que España seguía teniendo de capacidad de proyección, de capacidad de incidencia cultural y social en el mundo. Muchas gracias. Don Ricardo sabe que le tengo cariño y sobre todo sabe que se me ha estropeado el micro. Es que, mire que es usted, o sea, 20 minutos, ¿no? Da vergüenza. ¿Cuánto he estado yo? Que no me 20 minutos, pero bueno, a usted le queremos, no hay problema. No, o sea... ¿no le han sacado tarjeta roja? No, porque no me funcionaba el micro, Yo le hacía señas y me decía, no tiene 31, va de farol. Y pasaba de mí. Yo me ha parecido ver la tarjeta amarilla, pero es tremendo, no me he visto tarjeta roja. Don Rosa María, luego le habla en casa también, por favor, me hace usted el favor que le ponga las pilas y le cedo la palabra. Lo haré. Todo suyo, la mesa, por favor.
Bueno, muchísimas gracias, Javier, Santa Marta, y a todas las instituciones que colaboran y hacen posibles estas jornadas de Leyenda Negra contra España. Y hoy realmente empezamos una continuación de Leyenda Negra en el siglo XVIII, pero efectivamente, como ha dicho Javier y como se ha dicho antes, como han dicho los participantes de la mesa anterior, claro, la leyenda negra no es solo específica de los Austrias, también la padecieron los Borbones. Quizá menos conocida, pero ahí está. Y particularmente, personalmente, voy a intentar darle la vuelta, en mi caso, a las reinas consortes de la monarquía borbónica española en el siglo XVIII. Voy a hacer una pincelada porque luego quizás haya debate o posibilidad de preguntar. Bueno, empiezo pues con las esposas de Felipe V, el primer rey de la Casa de Borbón, con María Luisa Gabriela de Saboya y con Isabel Farnesio. María Luisa se casó con Felipe V en 1701 por poderes en Turín, prácticamente por razón de Estado, porque su padre, el duque de Parma, lo que pretendía era que, el duque de Saboya, el gran duque de Saboya, disculpen, lo que pretendía era una aproximación, un apoyo de la Casa de Saboya a Francia, en la candidatura de Felipe V como rey de España. María Luisa, después de esa boda por poderes y su séquito, parte a Niza, y en Niza se encuentra por primera vez con Ana María de la Tremouille, la princesa de los Ursinos, que fue la elegida por Madame de Maintenon y Luis XIV para que vigilara la joven pareja, el joven matrimonio, y velara por los asuntos franceses en la corte de España, recién inaugurada. Bueno, luego ya María Luisa pasa a encontrarse después de Niza con su marido en el monasterio de Vilabertrán en el Ampurdán. Ahí se casan, se celebra por todo lo alto. Y bien, hay que decir a favor de María Luisa que la dependencia del rey fue, respecto a ella, muy importante. Aunque María Luisa se casara con 12 años, realmente fue una joven reina que tuvo más personalidad de la que se ha dicho o se ha creído. Cuando el rey, por ejemplo, en 1702 va a Nápoles para asegurar los territorios españoles, María Luisa asume la monarquía, una niña, tiene efectivamente la princesa de los Ursinos y la cobertura francesa que la apoyan, pero ella escribe a Luis XIV toda la responsabilidad que ejerce en la corte. Y ella dice, voy a ser breve porque no tendría tiempo de explicar a las otras reinas, pero ella dice, le escribe a Luis XIV, estése tranquilo, majestad, yo cumplo, mi marido está en Nápoles, pero puede ser que mi vivacidad natural y mi poca experiencia a la hora de tratar los asuntos de Estado me hagan creer que los ministros harían mejor en ir más rápido, porque yo voy despacio, me lo pienso, mi propia inseguridad. Y tal vez son ellos quienes tienen razón al considerar las cosas con la flema española. Pero bueno, yo hago lo que puedo, los animo, y trabajo mucho, trabajo todo el día, mañana y tarde, asumo todas las audiencias públicas, estoy con ellos, estoy con los españoles, y con frecuencia no me quedan horas para tomar aire, de manera que no tengo más que un momento por la noche, después de cenar, de divertirme un poco. Bueno, la define, tiene más personalidad de la que se ha creído. Resumo mucho, el caso de la dependencia de ella respecto a la Madame de Ursinos, que cuando vino ya era muy mayor, y que los vigilaba a los dos, porque ella, he dicho que tenía 12, 13 años, Felipe V unos 18. Bueno, realmente
Sí hubo complicidad con la Madame de Ursinos, pero hay que decir que al final, en el momento final, después de Utrecht, y bueno, ella, María Luisa Gabriela de Saboya, se distancia un poco de la obcecación de la propia Ursinos y el sector pro-francés de seguir tan vinculados a la corte de Francia y apuesta más por una nación, un Estado propio español, que ya lo era, pero parece que hay allí ciertas fisuras, es decir, ella tiene capacidad de discernimiento y muy bueno. Bueno, ella malogradamente muere muy joven, muere en 1714, y la Ursinos, pues entonces es cuando aprovecha la situación para marcar más, yo diría, Felipe V. Yo diría que es la época dictatorial de la Ursinos aquí, no mientras estuvo la reina. Bueno, lo que le pasó a la Ursinos es que aconsejado Felipe V por Giulio Alberoni, Felipe V se volvió a casar prontamente con Isabel de Farnesio, esa princesa hija del duque de Parma. Y bueno, Isabel de Farnesio, hay que decir que cuando se casa con Felipe es ya una mujer. Es una mujer de unos 20 y tantos años, una mujer formada, muy leída. Tiene porte, tiene muchísima personalidad, y Isabel Farnesio demostraría personalidad y ambición, además, frente a la reina María Luisa, con aparente conexión o sumisión a la Ursinos. Pero Isabel Farnesio sería o representaría la ruptura con la princesa de los Ursinos, y esto demuestra el talante de Isabel Farnesio. Isabel, que se había casado también por poderes en 1714 en Parma con Felipe, luego viaja a Guadalajara para encontrarse con él, pero en la localidad de Saint-Jean-Pied-de-Port, San Juan de Puerto, se encuentra con Mariana de Neoburgo, que era la segunda esposa de Carlos II y a la vez su tía, porque era hermana de su madre. Y allí, según Vicente Bacalla, el cronista sardo pro-felipista, decía, es que no sé qué pasó entre las dos mujeres, ahí hablaron algo, no sé qué confabularon, qué acordaron. Bueno, la cuestión es que la princesa ya reina casada por poderes a Isabel Farnesio viene muy segura, se entrevista además en Pamplona con Giulio Alberoni, y lo cierto es que cuando pasa la frontera, Isabel llega a Jadraque, que es donde estaba el marido, Felipe, que la esperaba, y bueno, allí previamente, unos momentos antes, tuvo el encuentro famoso con la Ursinos, con la princesa de los Ursinos, pero parece que fue muy tensa, porque la Ursinos, acostumbrada a decir como mayor lo que ella pensaba, dice que la Ursinos le dijo: ay, Isabel, va usted como muy mal vestida para el tiempo que estamos, aquí pues parece que no, pero en Jadraque y en Guadalajara hace frío, póngase otra cosa, va como muy, ¿no? Bueno, no digo destapada, pero... Y la Isabel le dijo: oiga, por favor, pero usted está loca, a mí no me tiene que decir lo que yo me voy a poner para vestir. Y bueno, ahí empieza ya a mostrarse la personalidad de la futura reina. Lo cierto es que la Ursinos es despachada de España con todo el sector francés por iniciativa de la propia Isabel Farnesio, y todos los Macanaz, los Orri, toda la camarilla que había acompañado al rey en esa primera etapa de mandato o de reinado conjuntamente a María Luisa Gabriela de Saboya. Isabel Farnesio lo que haría es seguir las instrucciones de su padre, una política antifrancesa, y en cambio una política de aproximación para recuperar los territorios italianos después del Tratado de Utrecht, que se habían perdido. Con todo, cuando parece, según la Gaceta de Madrid, que
que pasaba la carroza real por las calles, parece que el cariño que se tuvo María Luisa Gabriela fue superior, y cuando la carroza pasaba siempre se decía viva la saboyana y no en lugar de viva la parmesana. Fue una asignatura pendiente de no caer tan bien al pueblo castellano o al pueblo español la Farnesio. Más fuerte es cuando el rey, a raíz de su bipolaridad o sus cambios de estado de ánimo, en 1724 decide abdicar a favor de su hijo Luis I en enero de 1724. Y bueno, este reinado, estos años, este momento, estaría, yo diría, ensombrecido por la forma de actuar de su esposa Luisa Isabel de Orleans, que era hija del duque de Orleans, del duque de Francia, Felipe II, duque de Orleans. Cuando se casaron ella también tenía 12 años, era una niña, pero leyendo sobre, me ha parecido interesantísimo, Luisa Isabel de Orleans, que siempre se la ha tildado de reina loca, no centrada. Pues lo cierto es que indagando hay muy pocos textos que asuman que padecía el síndrome de Tourette. La reina no estaba bien. Y el rey fue muy cruel con ella, incluso cerrándola unos días o varias veces en los alcázares. Bueno, lo cierto es que la reina tampoco se llevaba bien, Luisa Isabel de Orleans, con Isabel Farnesio, que tenía un carácter muy fuerte. No se podían ver, y cuanto más la Farnesio la increpaba, ella más la provocaba a la Farnesio, con lo cual los comentarios sobre Luisa Isabel son de que no estaba a la altura, que no fue buena reina. Lo cierto es cuando Luis, el marido, el rey, contrajo la viruela, quien lo cuidó en su lecho de muerte fue ella, la esposa Luisa Isabel, que se contagió, pero sobrevivió. La Farnesio entonces no quiso verla más en la corte, hizo imposible para devolverla a Francia, y el duque de Orleans ya había muerto en 1723, con lo cual poco tiempo le quedaba en la corte española a esta princesa reina de conseguir aproximaciones otra vez con Francia. Y además, pues ya he dicho que la Farnesio, su objetivo era aproximarse hacia Viena desde 1723-24, una vez muerto el duque de Orleans, para ver si se recuperaban, se negociaba directamente con Carlos VI, el emperador de Austria, a ver si se renegociaban los territorios españoles o de la Corona de Aragón y españoles, en definitiva, perdidos en Utrecht. Bueno, siguiendo y haciendo mucho resumen de lo que... E incluso acabando, perdón. Sí, acabando, bueno, voy muy rápido porque luego ya tendremos tiempo si hay preguntas. Simplemente, Fernando VI, posteriormente, el segundo hijo de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V, Fernando VI, se casó con Bárbara de Braganza, portuguesa. Y Bárbara de Braganza era muy lista, muy leída, muy inteligente, y hay que decir que tuvo que soportar a la Farnesio en los pasillos de palacio, y con todo Bárbara de Braganza supo imponerse a su suegra, trató de mermar la influencia de Isabel Farnesio italiana, y tanto los ministros franceses como los italianos fueron todos apartados del poder, como que aquello que no pasa nada, ¿sabes? Pero sutilmente los fue arrinconando y fueron emergiendo en el reinado de Bárbara de Braganza y Fernando VI, pues los españoles como Patiño, Campillo, Carvajal, Ensenada. Bueno, dice a favor de ella y del apoyo de ella a su marido,
Y hay que decir también que ella, Bárbara de Braganza, era una mujer leída, apoyó mucho a Benito Feijóo, al padre Feijóo, que Ricardo ha comentado antes, en el sentido de que hay que educar a la mujer. La mujer debe formarse, las capacidades de la mujer existen, simplemente es que no ha tenido oportunidades. Y luego la reina Bárbara de Braganza, sabemos todos en Madrid, que fue el gran apoyo de la Orden de la Visitación, con una renovación católica basada o inspirada en Francisco de Sales, una mujer de obra y trabajo, no solo una monja contemplativa, fue una mujer moderna en definitiva. Y dos pinceladas finales, porque no lo puedo decir todo, acerca de Carlos III, ya más avanzado el siglo, y su boda con María Amalia de Sajonia. María Amalia de Sajonia fue la esposa perfecta, se ve que se quisieron muchísimo con el rey, pero, cuidado, seguía viviendo Isabel Farnesio, que murió más tarde que la propia María Amalia de Sajonia. María Amalia de Sajonia fue muy feliz cuando Carlos III era el rey de Nápoles y Sicilia, pero cuando ya tiene que asumir el trono español, a ella, María Amalia, hace lo imposible para apoyar a su marido, hay que decirlo. Pero ella dice, en sus textos dice, bueno, cuánto añoro Nápoles, los paseos por la playa, tener animales, fumar, y aquí no lo puedo hacer, porque claro, en fin, era muy religiosa, era muy caritativa, el rey la quería mucho. Y a diferencia de Luis I, que regañaba a Luisa de Orleans, a la reina francesa, he de decir que María Amalia también tenía carácter fuerte, una mujer fuerte, pero el rey se lo perdonaba, decía, tranquila, ya lo arreglaremos. En fin, sabía llevarla bien. Por último, quiero desmitificar las críticas, la publicística, las malas opiniones vertidas contra María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV. A ver, se ha dicho de todo, ya lo sabemos, que si era amante de Godoy, que si no sé qué, que si confabulaba. Bueno, la reina tuvo 13 hijos, pero claro, los hijos nacían enfermos, no crecían. Eso le generaba a ella una ansiedad, un malestar. Y su reinado con su esposo coincidió con la Revolución Francesa y la decapitación de María Antonieta. Fueron años terribles. Son los años que más crítica hay contra María Luisa de Parma, que podían haber, digamos, haberse proyectado directamente contra ella. Parece que en estos años de la Revolución Francesa se dice, los papeles dicen, que hay una maldición que pesaba sobre la reina, sobre María Luisa, y que como estaba maldecida, por eso sus hijos se enfermaban todos, se morían y físicamente eran inmaduros. Bueno, eso era tremendo, era cruel, la opinión era muy cruel contra ella, y hasta el rey Carlos IV, en 1785, decide concertar, y acabo ahora sí, un matrimonio del infante Gabriel con la infanta portuguesa Mariana Victoria de Braganza, para así poder asegurar la sucesión de la corona española en caso de que todos los hijos de María Luisa de Parma murieran, porque era ese el caso. A ella, la reina, le hacía sufrir vivamente. ¿Cómo puede ser que mi marido haya concertado este matrimonio? ¿Y mis hijos qué? ¿Por qué tienen que morir? Eso es lo que se dice, pero no era cierto. Bueno, en fin, el sufrir de esta mujer hay que tenerlo en cuenta. Sufrió y trató de resistir las inclemencias del momento tan trágico de una revolución francesa, de una decapitación, de un asesinato de reyes, que por otra parte en Francia no era la primera vez que pasaba. Recordemos
el asesinato de Enrique IV. Pero para España la expectativa fue tremenda, ¿eh? Que podía pasar. No, de franceses no hablemos, no entran, no. Eso los matamos ya, mataos. Bueno. Muchísimas gracias, Prodes. Don Ricardo, queda examinado de la bronca que le va a echar su señora, porque les voy a echar la bronca a los dos. En cualquier caso, ustedes lo que no quieren es el debate. Bien, no hay problema. Les recuerdo que lo que no se van a hablar de las preguntas, para los que no han estado, es el primer año, van a estar nuestros voluntarios, como ven que están pasando ahí, no es que estén repartiendo para la lotería, luego no. Unos POSIT para si alguien quiere hacer una pregunta, la nota, la ponen, me la traerán y se la explicaré a estos caballeros. Con lo cual, vamos a pasar ahora mismo, don Alberto Bravo, tiene además presentación de PowerPoint. ¿Cómo se nota que es un millennial? Efectivamente. ¿Me la pasas tú? Vas diciendo siguiente y te van a pasarlo desde ahí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un honor cerrar esta mesa, pues después de los admirados profesores Alabrus y García Cárcel. Y bueno, muchas gracias a Javier, que me está colocando el micro, gracias, y a todos los asistentes. Bueno, mi ponencia de hoy tiene un título un poco provocativo, ¿no? Felipe V de Austria, ¿vale? Felipe V de Austria, ahora les voy a explicar los motivos, porque ¿es el primer Borbón o es el último Austria? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Aquí les he traído, es un extracto de un manifiesto, esto está en el Histórico Nacional, es conocido más o menos en el ámbito, un manifiesto que el rey hace a sus vasallos desde la ciudad de Plasencia en 1704, cuando está a punto de cruzar la raya de Portugal para iniciar pues, la guerra contra los Braganza, que estaban alineados con la Casa de Austria en la Guerra de Sucesión, ¿no? Entonces, quiero que se fijen, él dice, y cito, «Bien fue precisa al mundo mi precisa debida sucesión en esa siempre venerada monarquía, y que a ella fui llamado por el derecho de sangre que reconoció el católico rey don Carlos, mi tío, Calla Gloria, instituyéndome su legítimo heredero y único sucesor a esta corona, en que me aclamaron todos mis reinos, en definitiva, y fui reconocido». Quiero que se fijen especialmente en derecho de sangre. ¿A qué derecho de sangre está refiriéndose aquí al rey? Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, el derecho de sangre de la Casa de Borbón, y esta historia es una historia femenina, como pueden ver ustedes aquí. Esta imagen tan sugestiva, tenemos en la parte de la izquierda a la reina de Francia, Ana de Austria, ni más ni menos que la madre de Luis XIV. En la parte de la derecha, la reina de Francia, María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV. Y en el medio, al Delfín Luis, hijo de María Teresa y de Luis XIV, y padre de Felipe V. Además, esta imagen tan sugestiva, ¿no? Porque nos recuerda un poco a la Virgen con Santa Ana y el niño, pues vemos a dos infantas españolas convertidas en reinas de Francia que están sosteniendo con su madre a la sucesión de las lises, a Luis de Francia. Podemos pasar de diapositiva. Bueno, este árbol genealógico es muy complejo porque las relaciones dinásticas ya de por sí en esta época son muy complejas, lo siguen siendo hoy. Y como tenemos poco tiempo, voy a navegar un poco por este árbol genealógico. Arriba del todo tienen a Felipe III y a Margarita de Austria. Estos son los padres de Ana de Austria, acabamos de hablar de ella, que se casa con Luis XIII y son los padres de Luis XIV. Tenemos también hijo a Felipe IV, que en un primer momento se casa con Isabel de Borbón, que es hija de Enrique IV, que asesinado. O sea, ya vemos como en realidad estos vínculos entre Austrias y Borbones ya vienen de atrás en el tiempo. Y de aquí nace María Teresa, que es la otra mujer que hemos visto en la anterior imagen. Y, bueno, Felipe IV se casa en segundas nupcias con su sobrina, Mariana de Austria. Ambos serán los padres de, muchos de vosotros sabréis que yo me dedico especialmente a estudiar el reinado de Carlos II, los padres de Carlos II. Curiosamente, Mariana de Austria es hija de otra hermana de Felipe IV y de Ana, que es Mariana, casada con el emperador Fernando III, que son pues, los padres de Mariana de Austria y del emperador Leopoldo. Del matrimonio entre Mariana de Austria y Felipe IV, además de Carlos II, nace Margarita María, archiconocidísima por todos ustedes, porque es la niña de las Meninas.
Esta se casa con su tía, que es Leopoldo. Entonces, si vamos pasando, esto claro, es la situación sucesoria en 1665. El testamento de Felipe IV es muy claro. Me sucede mi hijo, que es Carlos II. Si falta mi hijo, me sucede mi otra hija, que es Margarita María. Y si faltan los dos, sucede la línea de mi hermana, la emperatriz, que casualmente esa línea enrosca con Margarita, porque hemos dicho que se casa. Pero esta parte de la familia queda excluida. Hay una serie de renuncias y tanto la descendencia de Ana como la descendencia de María Teresa quedan pues, fuera, ¿no? Y si pasamos de diapositiva, veremos la situación en 1700. Bueno, yo sigo hablando, no hay problema. La situación en 1700 es muy distinta, ¿no? Porque principalmente puede darle aquí, nos quedamos aquí. La situación en 1700 es distinta. Primero porque ya hay mucha gente de la que hemos hablado que ha fallecido. Entonces, las cosas no son tan sencillas como las había instituido Felipe IV. De momento, tenemos que la rama de Margarita se ha extinguido. Ella se casa con el emperador, tienen una hija que es la archiduquesa María Antonia, que se casa con un elector de Baviera, y por aquí nace este niño tan mono que es el príncipe electoral de Baviera, que algunos de vosotros habréis oído hablar. Bueno, esta línea se extingue porque mueren todos antes que Carlos II. El emperador pues, se había vuelto a casar con una princesa de Neoburgo, que es otra hermana de la duquesa de Parma, y bueno, pues aquí nacerá el archiduque Carlos, que todos conocéis porque es el gran rival de Felipe V en la Guerra de Sucesión. Por lo tanto, las opciones ahora mismo son dos. Felipe d'Anjou, desciende de la familia francesa, por así decirlo, y el archiduque, que desciende de la familia austríaca. Aquí ya ustedes pueden ver que realmente Felipe V es mucho más cercano familiarmente que el archiduque. Es el nieto de su hermana y este es el hijo de terceras nupcias de su tío. Es un Austria, pero familiarmente es más lejano, si nos atenemos simplemente a la familia. Bien, si pasamos de diapositiva, claro, cuando Carlos II fallece, antes de fallecer, el testamento se hace en octubre, el último testamento de Felipe IV, en octubre de 1700, él tiene que decidir. Claro, la decisión está en la cláusula 13 de su testamento. Él dice que anula las renuncias de la reina Ana y de María Teresa, y recordemos que la palabra del rey es ley, y una ley posterior anula una anterior. Está anulando las renuncias que había instituido su padre Felipe IV. Y entonces dice que alega que tiene acceso a la corona el familiar inmediato más cercano, que es Felipe V, es lo que dice aquí. Y en cambio, la Casa de Austria pues, queda pues, fuera. Realmente no queda fuera porque lo instituye como tercero en la línea de sucesión, que vale lo mismo decir a que no vas a heredar absolutamente nada, básicamente, ¿no? Entonces, claro, lógicamente hay un derecho de sangre, pero también hay una razón de Estado. No podemos ser tampoco pensar que todo era rosas. Lógicamente, Carlos II tiene claro que, bueno, pues que en ese momento la mayor monarquía, la más fuerte, es la monarquía de Luis XIV y aquella que cree que puede mantener la integridad de la monarquía. Lógicamente, el emperador... Primero, el emperador no tenía barcos. Esto es fundamental. Tenemos aquí a Guillermo Nicieza. Ahí no había barcos. Entonces ya caías en las manos de los ingleses necesariamente, porque si eran los aliados en ese momento de la Casa de Austria. Y segundo, los ejércitos pues estaban más bien combatiendo contra los turcos en Hungría. Bueno, si pasamos hacia adelante, claro, no solo hay una herencia sanguínea y dinástica, sino que incluso hay una herencia, podríamos decir, valga el anacronismo, ideológica. Uno de los pilares fundamentales de la religiosidad de la Casa de Austria, junto con la defensa de la Eucaristía, es la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. Y Carlos II en su testamento deja dicho a Felipe V que tiene que continuar con la defensa o con la lucha para que Roma reconozca este dogma. Entonces, Felipe V recoge esta herencia ideológica. Y este cuadro es muy sugestivo también, ¿no? Este cuadro está en Sevilla, en el Museo de Bellas Artes, es de Domingo Martínez.
Sabemos que el rey, o quien no lo sepa, se lo digo, a mediados del siglo de su reinado, pasa una temporada, precisamente, como nos comentaba la profesora Labrus, cuando tiene esos momentos de locura, la reina Farnesio decide llevárselo a Sevilla, que parece que es un sitio un poco más alegre y parece que el rey allí estuvo más cómodo. Durante ese tiempo, este pintor se le encarga este cuadro. Y claro, ¿aquí qué vemos? ¿Vemos que Felipe V en algún momento ha puesto a caer de un burro a Carlos II o a la Casa de Austria? No, al contrario. Primero está diciendo que su derecho de sangre viene por su tío, que haya gloria, su tío Carlos II, y aquí se hace retratar con Felipe IV y con Carlos II. Un Austria más. Soy un Austria más. Soy Felipe V de Borbón y de Austria. Ahora volveré sobre ese tema porque es muy interesante. Y si ya seguimos, avanzamos a la siguiente diapositiva, voy a ser breve. Este grabado me parece muy sugestivo. Es un grabado, bueno, pues de una calidad sin más. Nos aparece un Felipe V muy joven, vestido a la española, de negro, con golilla, con el toisón, ¿no? Podría ser perfectamente Felipe II, Felipe IV, ¿no? O el propio Carlos II. Y fijémonos qué dice el óvalo alrededor del rey. Gothicus, Hispanicus, Austriacus y Borbonicus. Nos está diciendo cuál es la herencia y cuál es la legitimidad del rey. El rey es godo, es español, es austriaco y es borbónico. Recoge toda la herencia desde el reino godo de Toledo, pasando por los reyes cristianos, los reinos medievales, a la Casa de Austria, de la cual él desciende, es decir, no llega porque sí. Y lógicamente también es borbonicus, es un monarca de la Casa de Borbón. La pregunta aquí ¿es la Casa de Borbón una rama cadete de la Casa de Austria? Bueno, pues Luis XIV, hay muchos autores, ¿no?, que han dicho que es el rey más español de los reyes de Francia. Además, el rey se manejaba bastante bien en francés y es él el que, por ejemplo, cuando el marqués de Castelldorrius, que es el embajador español catalán en Versalles, cuando muere Carlos II, es el que le introduce, que le presenta a Felipe V, haciéndole de intérprete, hablándole en español, diciendo, aquí está el rey de España. Esa frase que todo el mundo, nadie sabe dónde sale, de ya no hay Pirineos, no la diré, pero bueno, es muy conocida. Y para acabar sobre este tema, en el año 1745, o sea, prácticamente ya en el ocaso del reinado, muriendo Felipe V, muere en 1746, José de Carvajal y Lancaster, que sabrán ustedes que luego será un reconocido ministro de Fernando VI, y en aquel entonces, si no recuerdo mal, estaba en el Consejo de Indias, le dice algo así al rey en un memorial que le escribe, dice, Majestad, usted no es rey de España por Borbón, sino por ser cadete de la Casa de Austria. Muchísimas gracias. Creo que a más de a uno lo acaba de dar a una lipori. O sea, esto es un zasca que se ha oído hasta el Río de la Plata. No sé por qué me viene siempre a mí últimamente Argentina en la cabeza, pero en fin. En cualquier caso, hay una pregunta para el profesor don Ricardo García Cárcel, que ha intentado huir, pero no se va a escapar. Y claro, se habla al respecto de si las críticas foráneas se hacían a veces el eco de críticas internas, ¿no? Si esas críticas foráneas eran de críticas internas, a lo mejor calladas por la censura, ¿no? ¿En qué medida había esa libertad de expresión, podríamos decir? Sí, sin duda. Yo siempre he creído que la leyenda negra, en cualquier época de la leyenda negra, porque, insisto, hay que tener presente la evolución del propio contenido de la llamada leyenda negra. Digo que la leyenda negra nunca se entiende solo desde la ojeriza, desde la mirada hostil, por las razones que sean de X países, llámense Países Bajos, llámese Inglaterra, llámese Francia, llámese... Hay siempre que partir en el concepto de leyenda negra de una crítica interna, hay que partir de un hervor, de una tensión interna que se vehicula de muchas maneras y que efectivamente desde fuera de España
se utiliza como argumento, vamos, maravilloso para lanzar las invectivas que se lanzan contra España. Pero, insisto, nunca hay que olvidar ese factor de orden interno desde nuestro propio país. No ha habido una unidad de criterio que haya impermeabilizado nuestro país de las críticas ajenas. Al contrario, ha sido precisamente, o son esas heridas, esas disidencias internas, esas tensiones internas, las que en definitiva provocan o promueven esa leyenda negra. En el siglo XVI se podría entender la leyenda negra europea del siglo XVI sin un Antonio Pérez. Nos hizo falta un Antonio Pérez para que se produjera lo que se produjo. Nos hizo falta un Bartolomé de las Casas. Ya no hubo juicios morales ni de ninguna naturaleza de estos personajes. Lo único que subrayo es que sin esa energía negativa desde dentro, sin duda la leyenda negra no hubiera tenido las facilidades que tuvo. Pero, doña María Rosa, por ejemplo, que ha tratado usted el papel de estas esposas, las de Luis XIII, de Luis XIV, claro, parece que también Ana María y María Teresa de Austria pues tenían o dieron un poco apoyo a España, ¿no? Al menos eso se dice. Sí, lo que pasa es que, claro, durante el contexto de la Guerra de Sucesión, Carlos VI e Isabel Cristina de Brunswick apoyaron la causa Corona de Aragón, no sin desear ser rey de España e Indias, es decir, siempre había en el deseo de Carlos VI ser rey de los españoles. Las cosas fueron como fueron. En 1713 Inglaterra pues deseó ansiosamente firmar la paz con Francia. Se decía que Luis XIV incluso chantajeaba a la reina Ana, que sabemos que era protestante y estaba muy enferma en aquel momento, y entonces, bueno, Luis XIV parece que le decía que si no firmaba el Tratado de Utrecht, pues que restablecería los Estuardo en Inglaterra. Bueno, pasado el Tratado de Utrecht y ya el emperador Carlos de Austria en sus territorios, en sus dominios, pasados 1713-14, Isabel Cristina de Brunswick se había quedado en Barcelona, también va a Viena y ya retorna con su esposo, y yo diría que incluso con la propia Isabel Cristina de Brunswick ya hay una reticencia, ¿no?, al pasado, y lo único que en todo caso se desea reconocimiento por parte de Felipe V, del archiduque, ahora Carlos VI, y Carlos VI reconocer a Felipe V, que eso se conseguirá en 1725. Pero, claro, las reinas, las hijas, yo creo que ya están muy al margen de esta situación pro española. Están muy al margen. Y yo diría quizá soy audaz, pero hasta creo que Isabel Cristina, los exiliados de la Corona de Aragón que fueron a la corte de Viena no lo veía demasiado bien, porque no solo fueron catalanes, fueron aragoneses, de todas partes de España, y fueron muchos los que se exiliaron, y creo que ella no, creo que era muy distante. Es una palabra para quedar bien, ¿no? Ricardo, quería decir una mano. Yo simplemente quería añadir algo. Pero acérquese al micro, please. Es que para grabar. Sí. Ay, perdón. No, decir simplemente que quizá no todo el mundo sepa, y es un dato que a mí siempre me llena
de perplejidad, que esta Isabel Cristina de Brunswick, mujer del considerado rey de los catalanes durante la Guerra de Sucesión, con el nombre curioso de Carlos III, que luego, como ha recordado muy bien Rosa, es el emperador Carlos VI, desde que se va a Viena voluntariamente en 1711 y deja aquí a los catalanes en plena dinámica de la guerra. Pues bien, esa Isabel Cristina es la abuela de la María Antonieta a la que se ha referido Rosa, decapitada en 1793. Lo digo porque está mucho más cerca María Antonieta de lo que quizá nos pensamos. La pensamos siempre como la mujer de Luis XVI, por supuesto, pero que sepamos que había unas raíces muy españolas. Perdón por mi intromisión. Al menos para Alberto, porque claro, es que parece ser, siempre se le ha dicho eso, que los odiaban, ¿no? O sea, parece que hay una leyenda negra de los Borbones a los Austrias, ¿no? Poco más o menos que efectivamente que había un odio por parte de los Borbones a los Austrias, ellos mismos fomentan esa leyenda negra, y además, no sé... Creo tengo que entendido que incluso Francia en aquel momento nos miraba, porque incluso, aunque hay algún historiador barroco que dice que no es posible que el Palacio de Versalles realmente esté influido literalmente por el Palacio del Buen Retiro de Madrid. ¿Cómo es posible eso? Bueno, efectivamente, aunque hay algunos todologistas que de todo saben, bueno, parece que es bastante probable y ha sido estudiado por los que más saben del tema de que efectivamente Luis XIV se miraba en el espejo de su tío, que era Felipe IV, porque cuando Luis XIV sube al trono, el ejemplo de monarca cortesano en Europa era Felipe IV, que era su tío. Y es que a Luis XIV le cría a su madre, porque Luis XIII se muere siendo él muy niño. Entonces, él le cría a su madre, y su madre... ¿Dónde había vivido? Pues, por ejemplo, aquí, ¿no? En el Escorial. Ella había venido mucho, tenía esas ideas de los palacios españoles, y cuando se construye el Buen Retiro, pues es un palacio que en aquel entonces pues es novedoso, a pesar de, bueno, siempre se ha hecho esa crítica a los materiales, que no es tal, estudiado perfectamente por John Eliot y Jonathan Brown, todos conocemos este libro, ¿no? Y efectivamente que Luis XIV... tenía esa idea en la cabeza siempre de superar a su tío. Versalles supera el Retiro o supera el Escorial, yo supero el ceremonial cortesano de la Casa de Austria, que al fin y al cabo es el mío. Recordemos que Felipe IV es el que instituye las etiquetas de palacio que están en vigor durante décadas y décadas y décadas. Es el que reglamenta cómo la corte, no esa corte que ya de por sí Felipe II había institucionalizado y Carlos V con la Casa de Borgoña, pero es él el que pone orden y dice, cada jefe de la casa, el sumiller, el mayordomo, hace esto y debajo tiene estos y estos se encargan de esto y el rey cuando sale de su cámara tiene que seguir este pasillo para llegar a la capilla, etcétera, etcétera. Todo esto, todo este ceremonial, el rey ceremonioso, el rey Sol, ¿de dónde lo está trayendo? No se lo ha imaginado de la nada. Lo está copiando, valga la palabra copiar muy entrecomillado, de la corte de España, que en aquel momento pues es la corte fundamental en Europa. Una corte que nos han tildado muchas veces de decadente, pero incluso en la época de Carlos II, y ya sabéis que tengo que meter a Carlos II porque de eso como, era una de las cortes más esplendorosas de Europa. Recordemos, y aquí ya me callo, que ni Felipe II ni Carlos V consiguieron traer a España a Tiziano, y Carlos II consiguió traer a España a Luca Giordano, que era el mejor pintor de Europa en aquel momento. Y no solo a Luca Giordano, sino a Mateuccio Castrato, que luego la Farnesio copió porque era su tía, la Neoburgo, la que le trajo, trayendo al famoso Farinelli. Es decir, no había nada inventado, sino que se estaba trayendo de ese pasado austriaco, ya en tiempos de Felipe V y en la corte de su abuelo Luis XIV. Creo que además del problema de la sucesión de Carlos II lo va a tratar usted en su libro que va a salir dentro de nada, ¿no? Efectivamente. Con lo cual esa pregunta, para el que la haya hecho, que lo sepa. Ático de los libros, dentro de nada va a salir. Hay que empezar a hacer en el tema. Hay otra, para acabar muy rápida, porque tenemos otra sobre la vida de Felipe II, la princesa de Éboli, por qué la encerró. Esa fue la edición anterior, por Dios. O sea, me ha llegado usted o tarde o muy tarde, pero no se preocupe que la tiene grabada en la Peña San Lorenzo, en YouTube. Ahí la tiene y tiene la respuesta.
Rosa. Y para acabar rápidamente, ¿cómo se definiría la relación de Felipe V con los descendientes ilegítimos de la Casa de Austria o esa relación ahí, ese problema que hay ahí? Pues esto es un tema que me gusta mucho y que en mi libro voy a tratar profusamente. Bueno, hemos venido a hablar de nuestros libros. He venido a hablar de mi libro, sí, como dijo aquel famoso escritor, ¿no? Bueno, cuando muere Carlos II, se extingue la Casa de Austria, ¿no? Legítima. Pero la ilegítima sigue. Hay muchos hijos. Felipe IV ya sabemos que era muy mujeriego. Hay algunos personajes que son muy curiosos. Por ceñirme, porque el tiempo es reducido, hay una monja que es fascinante en las Descalzas Reales, que es Mariana de la Cruz y Austria. Y esta señora, pues, ustedes a lo mejor saben quién es su padre, el cardenal infante don Fernando, ¿no? O sea, todos aquí somos muy apasionados de él. Pues esta señora muere en 1715. Y esta señora se escribía con todo el mundo, sin salir jamás de las Descalzas, había viajado más que todos nosotros juntos. Y se escribía con Viena, bueno, tenía una relación muy cercana con su primo, que era Carlos II, los reyes habitualmente iban a las Descalzas, y esta tradición la recoge Felipe V. De hecho, una de las primeras cosas que le dice Luis XIV a Felipe V, oye, cuando vayas, acuérdate de ir a visitar a la tía, que es Mariana de la Cruz, y de hecho ella se escribe con Luis XIV, con Torcy, o sea, esta señora no, era su primo, eran familia, y Felipe V efectivamente tiene esta tradición de seguir visitando a su tía de Austria, la hija del cardenal infante, que muere en 1715, y cuando muere se hace pues un pomposo funeral con la cruz de él, con la Farnesio, con toda la corte, y a partir de entonces él decide que porque ella era abadesa, que las abadesas de las Descalzas tuviesen el título de Grandes de España, que siguen teniendo aún hoy. Y hay muchos más hijos que no me puedo detener, pero ya... No, se agradece de todas maneras para intentar, porque ya digo que lo importante, digo, es crear la curiosidad y sobre todo, efectivamente, están los libros a disposición al fruto de esta, como diría Warren, bueno, no nos liamos con Warren Sánchez, y en cualquier caso, muchísimas gracias, don Ricardo, doña Rosa, don Alberto. Gracias, y vamos a cambiar a la siguiente mesa, que va...